Bueno, en esta ocasión se nos pidió crear un vector que pudiera almacenar un TDA. En este caso se eligió el TDA de tipo persona, que va a contener nombre, domicilio y teléfono, los tres de tipo string, y una edad de tipo entero, por supuesto. Para almacenarlos vamos a utilizar un constructor, donde se va a pedir el nombre, domicilio, teléfono y edad, y se va a almacenar en el orden correspondiente. El primer método que yo utilicé para poder almacenar el TDA de tipo persona fue un ArrayList, como podemos observar aquí. Pero claro, eso es irse por el camino fácil una vez que ya descubres que realmente leyendo el programa correctamente no es eso lo que se estaba pidiendo. Pero de todas formas les voy a explicar. Y es que con el ArrayList creas una lista de tipo dinámica. Y para guardar el objeto, en este caso, bueno, es solo invocar la lista con el método add y enviarle el objeto. Lo mismo para eliminar, bueno, claro, vas a invocar el método remove y enviarle la posición en la que se va a eliminar. Y claro, eso es incorrecto, ¿no? Eso no fue lo que se nos pidió. La forma correcta para almacenar el objeto tipo persona es creando un vector de tipo persona, como lo haríamos normalmente con un tipo de dato primitivo como un int, string, etc. Y seguimos exactamente la misma estructura, que sería el tipo de dato, el nombre del vector, es igual a new tipo de dato y el tamaño del vector, que en este caso se le va a pedir al usuario nada más iniciar el programa. Primero vamos a ver cómo insertar los datos. Para ello, primero, claro, hay que validar si la posición en donde nosotros vamos a insertar el dato, en donde el usuario va a insertar el dato, pues es válida, ¿no? Llamada es número válido. Donde recibe la posición de tipo string. Recordemos que los JTextField, como podemos observar aquí, retornan un string, bueno, guardan un string y pues hay que convertirlo, claro. Pero en esta ocasión lo vamos a utilizar así. Vamos a preguntar si está vacío. Si no está vacío, bueno, entonces intenta convertir. Si ocurre algún problema durante la conversión, digamos que el usuario ingresa alguna letra o espacios o un punto y coma, etcétera, bueno, entonces se va a aplicar la siguiente excepción y va a retornar un falso que no se pudo, que no es válido, vaya. Caso contrario, o sea que si es un número, bueno, entonces retorna un verdadero. Ahora bien, continuamos con el insertar, el botón insertar. Si el número es válido, vamos a convertir la posición y la vamos a guardar dentro de esta variable llamada posición. Y comprobaremos si la posición que el usuario ingresó está dentro del rango. Es decir, si no se escapa, si es un número negativo o si es mayor que el tamaño del vector, por ejemplo. Si la posición está dentro del rango, bueno, entonces insertamos los valores dentro de la posición que el usuario quiere. Entonces, obtenemos el nombre, el domicilio, teléfono y la edad, bueno, esa la tenemos que convertir, porque la edad es la única que está guardada en un tipo de dato entero. Si todo esto sale bien, bueno, vamos a mostrarlo. Lo más sencillo sería mostrarlo en un text area, pero bueno, yo prefiero mostrarlo en una tabla, ya que creo que se ve un poco más profesional, por decirlo de alguna manera, claro. Y para mostrarlo, bueno, primero vamos a crear una matriz que tenga el mismo tamaño de los renglones. De renglones sea exactamente igual que el tamaño del objeto, del vector, vaya. Y va a tener 4 columnas. Bueno, antes de mostrar, primero vamos a guardar toda esa información que de nuestro objeto dentro de la matriz, porque ese es el proceso normal para poder mostrar en una tabla, una JTable. Y claro, antes de guardar, bueno, vamos a confirmar si el objeto en la posición I no es nulo. Si no es nulo, bueno, entonces guardamos el nombre, domicilio, teléfono y la edad. En este caso la vamos a concatenar porque la matriz cuadrada fue declarada de tipo string. Y una vez hecho esto, bueno, entonces simplemente la mostramos de la siguiente forma, que es el método que sigue, que esta es la forma en que la tabla se muestra. Para el método de eliminar, bueno, lo único que cambia con relación a la inserción es simplemente que el objeto en la posición X va a ser nulo. Eso es todo lo que cambia, la única diferencia. Ahora sí, vamos a ver el funcionamiento del programa. El tamaño del vector lo vamos a inicializar en 4, es decir, que va a ir desde 0 hasta 3. Y vamos a insertar un primer valor nomás para ver cómo
es que funcionan las excepciones. El domicilio va a ser calle 1, teléfono 1 cualquiera y una edad. Y si nosotros intentamos insertar, vamos a notar que el error, que nos manda un mensaje de error que la posición no es válida y pues claro, nosotros no le enviamos ninguna posición, le vamos a enviar una que tampoco sea válida y nos manda el mismo mensaje de error. ¿Qué tal una letra? Un punto y coma y nos sigue impidiendo, nos sigue mandando el mensaje de error que claro no se puede porque nosotros lo validamos para que no existieran este tipo de errores. Ahora bien, vamos a insertar la posición 1, que no es la inicial. Y como podemos observar, se insertó en la posición 1. Este es 0, este es 1, este es 2 y este es 3. Ahora vamos a eliminar en la posición 4 y claro, no hay nada ahí. Dice que error, la posición no es válida. Vamos a insertar otro valor, Juanito en este caso. En la posición 0, domicilio es calle 2, por ejemplo. Otro número y una edad. Y le insertamos. Y como podemos observar, se insertó antes que el primer objeto que nosotros insertamos. Vamos a llenar el arreglo. Domicilio es calle 3, teléfono y otra edad. Este está en la posición 3, es decir, en la posición 2 del arreglo. Otro nombre, calle 4, otro teléfono y una edad. Y claro, 4 no es una posición válida porque va desde 0 hasta 3. 0, 1, 2, 3. Y vamos a estar entonces la posición 3, que es la última. Y el arreglo se ha llenado por completo. Ahora bien, procedemos a eliminar cualquiera, por ejemplo a César, que está en la posición número 1. Y como podemos observar, se ha eliminado. Y ese sería el funcionamiento de un vector que guarda objetos de tipo TDA.